Bien, vamos a mostrar el generador de formularios, cómo funciona esta parte para hacer la generación de nuevos campos o modificar los campos del formulario. Me voy a conectar con el usuario de Pablo Sarabia nuevamente y me conecto al módulo donde se encuentran los formularios y el formulario ejemplo con el que voy a trabajar para generar o cambiar esta estructura de los formularios, ¿no? Si me fijo, me voy a conectar con este mismo usuario. Acá tengo un formulario que habíamos explicado, está dividido en dos partes. Esta es la parte estática. La parte estática responde a los datos de la información de la persona, el propietario del cultivo, y de la información de su unidad productiva. ¿No? Estos datos no se pueden modificar, al menos no de la manera en la que vamos a explicar, en la que sí se pueden modificar los datos dinámicos, ¿no? Entonces, estos habíamos dicho de que responden a una creación que va a ser continua en el tiempo, permanente, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho de que estos datos generales de la producción se crean en función de una gestión, la gestión en la que yo estoy conectado. Entonces, estos datos van a cambiar en el tiempo, posiblemente requerimos añadir acá, no lo sé, digamos, otro valor, o necesitamos crear otro campo que sea una persona, tal vez otra fecha, si es ecológico, bueno, los otros campos de la producción. También hemos recomendado de que estos campos no deberían modificarse porque la información tiene que ser consistente. Si bien el sistema es, por así decirlo, bastante dinámico y manipulable, idealmente se debería fijar una estructura que no debería cambiar por lo menos en los 3, 4 primeros años. La idea, creo, de esta flexibilidad no es cambiar los formularios cada cierto tiempo, sino ir adicionando productos basados en esta arquitectura. Pero bueno, eso ya va a ser una decisión de ustedes, ¿no? Entonces, acá si ustedes se fijan, yo tengo estos campos, estos 5 campos, ¿no? Lo primero que vamos a decir es de que podemos adicionar estos campos y podemos cambiar su estructura de manera sencilla. Es nivel técnico, pero se puede hacer, lo puede hacer una persona que no tenga conocimientos de programación. Y eso es lo que yo voy a explicar ahora. No voy a hacer una explicación muy técnica, no quiero entrar en eso, simplemente mostrarles cómo se modifican estos campos, pues estos son los que hemos detectado como primarios a nivel de la modificación, que se van a requerir probablemente en el tiempo y que tendrían que hacerlo ustedes, ¿no? Porque la estructura es un poquito tal vez más compleja, ¿no? Entonces, acá están los 5 tipos de datos más comunes, ¿no? El primer campo es un campo de tipo numérico. Si yo acá intento colocar una letra, el sistema me va a permitir, pero me está dando un error, ¿no? Me está diciendo, no lo está reconociendo este campo al ser un campo de tipo numérico. Este campo tiene, por así decir, esta característica, ¿no? De que va a generar esta notación que les permite cambiar, ¿no? Presionando hacia arriba voy aumentando los valores, etcétera, ¿no? Todos los campos tienen una ayuda que ustedes pueden personalizar, ¿no? A la hora de llenar, el usuario que va a utilizar el sistema tiene una ayuda para que le indica qué es lo que tiene que llevar. Un campo son los campos de tipo numérico y tenemos otros campos que son de tipo fecha, ¿no? Que tienen incluso un pequeño calendario que me permite registrar una fecha. Nuevamente, acá si colocara una letra, de hecho no me deja colocar, estoy apretando el teclado, eh, el sistema no me permite, no puedo seleccionar una fecha o colocar una en este formato. Los campos que son de tipo libre, de campo texto, ¿no? Juan Román Riquelme es un jugador de fútbol, le voy a colocar número 10, y bueno, me permite colocar cualquier carácter, ¿no? Entonces, esos son ese tipo de campos, van a tener un espacio, etcétera, que se define por ustedes también, y también tiene su ayuda que se puede cambiar. Y dos tipos de campo para seleccionar valores. Uno, donde selecciono uno de
un valor que se va a listar acá. Acá ustedes pueden crear más valores, ¿no? Si requirieran, pueden ser sí, no, tal vez, no lo sé, se podrían crear nuevos valores. La diferencia entre este de acá y este de acá, que básicamente tienen la misma estructura de base, es de que acá es solamente una opción. No pueden haber dos opciones acá. Acá sí, yo puedo aumentar, digamos, ¿no? Ahí he aumentado el campo libre, puedo seleccionar más de un valor. Y bueno, todo esto se refleja también a nivel de la reportería, a nivel de la validación de estos datos en función de esta estructura que ustedes están creando para la validación desde la hoja Excel y también a nivel del reporte del cubo, ¿no? El cubo se va a basar en esta definición que ustedes están creando, ¿no? Entonces, esos son los 5 tipos de campos básicos, ¿no? Otra particularidad a nivel de este reporte es de que un campo puede ser requerido como el que está acá y puede no ser requerido como el que está acá, ¿no? Entonces eso también ustedes lo definen. Habíamos mencionado también de que, por decir, yo puedo guardar esto, ¿no? Puedo guardar y lo pongo y ya está, he guardado acá sin la persona. Pero seguramente no voy a poder guardar esto, ¿no? El sistema me va a decir, hay un error, verifica los campos obligatorios, ¿no? ¿Eso por qué? Porque la característica de definición de estos campos requiere que el usuario registre el dato a la hora de crear el formulario, entonces ahí sí me va a dejar guardar, ¿no es cierto? Ahí está, me ha dejado guardar, y la persona entrevistada es un campo, digamos, que puede estar vacío. Habíamos mencionado también de que estos campos vacíos, al principio, cuando yo estoy haciendo la toma de los registros, puede ser de que los campos estén vacíos porque no los tengo, pero los voy a completar. Y habíamos mencionado de que existen reglas de negocio a ese nivel donde este documento tiene que pasar por un proceso de validación. Tengo que solicitar que alguien verifique si esta información es correcta. Entonces, podrías definir todos los campos que no son requeridos, pero al momento de validar o de solicitar que se valide en otra persona con la firma digital, todo lo que venimos conversando, el sistema me diga, momento, no voy a validar este documento hasta que me registres este campo, ¿no? En estos obviamente no hay validación de este tipo porque estos campos, la producción de quinoa, esto ya son requeridos, ¿no? Entonces, en este campo yo podría tener una validación de tipo conceptual, ¿no? No puedo poner 5 millones de producción de kilogramos de quinoa, por decirlo así. Entonces, el sistema al momento de validar podría decir, 5 millones es un valor muy elevado, tal vez solo puedes colocar hasta 10,000, ¿no? En función tal vez incluso del tamaño de la parcela, etcétera, ¿no? Entonces esto también lo hemos visto y acá tiene sus detalles, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver simplemente la creación, la adición de nuevos campos y cómo se comportan, cómo van a crear estos campos, agregar formularios o cambiar simplemente los datos, ¿no? Voy a quitarle este de libre porque hace que se vea feo mi formulario y le voy a poner guardar, ¿ya? Les hemos otorgado también una hoja de Excel que tiene este campo y obviamente a esta debería estar acompañada este video tutorial para que tengan una idea de cómo se está manejando esto, ¿no? Estos campos que se fijan acá, los campos que hemos definido en la base de datos, estos que tengo por acá, tienen una estructura similar a la que acaban de ver en la hoja Excel. Ahí hay una explicación, lo voy a mostrar directamente en la base de datos, ¿no? Acá tengo la tabla donde se guardan las estructuras o la definición de precisamente esos campos, ¿no? Si se fijan, esto ya es la base de datos y esta es la tabla que alberga esas estructuras, ¿no? Si se fijan, tengo el campo en la base de datos, esta vendría a ser la tabla, estas son las filas, 1, 2, 3, 4, esas son las filas y estas son las columnas. A toda esta fila de acá se le llama tupla también y estos vendrían a ser las diferentes columnas o valores, variables de cada uno de los campos, ¿no? Una de estas columnas que tengo acá, una de estas filas, perdón,
representa un campo de este tipo, ¿no? Es decir, este campo o cualquiera de estos están representados por una fila acá. Tengo el objeto, digamos qué tipo de objeto es, divisor, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Entonces acá lo que sí tiene que quedar, digamos, más o menos claro es que hay ciertas cosas acá que también son, bueno, que tienen que estar definidas de esta forma para que funcionen correctamente dentro de lo que es el formulario. Por ejemplo, el nivel 3 representa maní. Vean todo acá que dice nivel 3 es maní. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un campo de formulario maní. Los que estamos viendo ahora son de nivel de tipo 1, son estos pocos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿por qué? ¿Por qué tengo 6 valores acá? Porque este separador también es un campo que lo definen ustedes. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo los campos en nivel 1 para hacer la definición de precisamente de los valores, ¿no? Entonces, acá tengo objeto, tengo diseño, tengo la fuente de datos, tengo el comportamiento y por último tengo la ayuda. Estos campos que vienen de este lado son los valores que nosotros llamamos las APIs, que son los controladores precisamente de los estados y de las transacciones y transiciones que se realizan a nivel de base de datos. No deberían verlos, simplemente saber de que si yo creo un registro tengo que tener una transacción de crear y esto es, bueno, lo que me dice que el registro ha sido modificado. Acá manejo la auditoría, que es precisamente quién ha hecho la creación. Como lo estoy haciendo en la base de datos directamente, estoy conectado con el usuario administrador, ¿no? En qué fecha se ha creado, quién ha modificado, ven, estos no tienen modificación, estos sí, y tengo una fecha de modificación, y este campo historial es el que me va guardando todos los registros. Eso tampoco lo vamos a ver, es más técnico, pero bueno, entonces la descripción de estos campos está en esta hoja Excel, ¿ya? Ahí cada campo tiene el tipo de dato, cuál es su descripción, qué es lo que hace, tengo la descripción de cada uno de los atributos, etcétera, ¿no? Y están todas ahí, estos se los hemos otorgado. Pero no lo voy a explicar con este nivel de detalle, porque eso sí es un poco más técnico. Les voy a explicar cómo debería manejarlo una persona que no es técnica a nivel de la base de datos. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Tengo acá este es un query que simplemente lo que hace es borrar los campos que hay y crear los nuevos, para no tener que estar modificando si quieren, ¿no? Al menos en la primera vez se debería hacer así, ¿no? Y acá tengo los 5 campos que hemos mostrado y que hemos descrito, ¿no? Es decir, el divisor, tengo el tipo de campo numérico, acá está, tengo por acá escrito numérico, ahí, ¿no? Tengo el tipo de dato que requiere, digamos, es una opción, ¿no? Que es un tipo control de tipo drop-down list. El otro que me registra o me permite registrar más de un valor. El campo de tipo carácter, acá le llamamos text box, que es una persona, y el campo que es de tipo date picker, ¿no? Entonces, las funcionalidades básicas son, para el divisor, por ejemplo, yo tengo tengo la etiqueta, ¿no? Datos generales, tengo el nombre del divisor, tengo el diseño, ¿no? Una cosa importante es de que para nosotros una columna a nivel del formulario que estoy viendo en mi PC, por ejemplo, una fila representa 12 valores o 12 espacios que yo tengo para definir mis campos, ¿no? Entonces acá yo tengo que si no me equivoco, vale 2 espacios, este vale 2 espacios, este vale 2 espacios, este vale 4 espacios y este vale 2 espacios. Si sumo son 2 más 2 más 2, 6, más 4, 10, más 2, 12. Todo esto representa 12. Puedo crear un campo que tenga todo el ancho, tal vez una descripción larga, etcétera. Por eso, si me fijo acá, el divisor está, digamos, con un tamaño de 12. Explico un poquito. El primer campo define, el objeto define el valor del campo, o sea, el nombre del campo para la base de datos y su etiqueta de datos, ¿no? Entonces, en objetos, si se fijan acá, el campo se llama quinoa, y la etiqueta se llama producción quinoa en kilogramos. Eso es lo que estamos viendo acá,
¿no? Producción quinoa en kilogramos. El nombre es el que está en la base de datos, pero bueno, eso no necesito visualizarlo acá. Lo mismo para todos ellos, ¿no? El diseño define básicamente la forma, ¿no? La forma de ¿cuál es el diseño? ¿Es un tipo de campo picker time? ¿Es un tipo de campo, como les digo, es un tipo de campo requerido? ¿Cuál es su tamaño en la base de datos? ¿No? Y bueno, si tiene alguna fuente de datos, estos no se están usando, no los toquen, no se hagan problemas, no los necesitan, ¿no? Y bueno, no deberían verlo. Por eso les digo, ahora vamos a ver cómo se hace esto de manera sencilla. La fuente de datos es, por ejemplo, un divisor no tiene una fuente de datos. Un campo, digamos, de tipo number es algo que yo tengo que registrar, entonces no tiene una fuente de datos. Pero acá sí tengo una fuente de datos. Esto me está diciendo de que una fuente de datos es de tipo lista, ¿no? Entonces acá me está diciendo que hay una función que está relacionada a una vista de filtro que tiene los datos y que tome los datos de ahí. Ustedes me dirán, bueno, esto puede ser muy complicado, etcétera, pero lo necesitamos, porque a la hora de hacer la validación desde los datos de Excel, el sistema, por ejemplo, para este valor va a verificar que es un campo de tipo numérico, pero para hacer la validación de este campo, cuando yo importe datos, va a verificar los campos de esta vista, ¿no? Entonces es importante que la fuente de datos, por ejemplo, de tipo entabulado, lo está manejando desde esta lista. Se puede hacer un poquito más fino utilizando tablas de la base de datos de la tabla de parámetros. Esto es un requerimiento de ustedes. Si ustedes ven que es mejor así, lo pueden hacer así. Hay que ver quién va a administrar el sistema, ¿no? Pero esto tampoco es, digamos, complicado de administrar, ¿no? El comportamiento es, me lista tipos de datos como el orden, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el orden en el que se deben visualizar estos datos? El orden, este es el primero, este es el segundo, el tercero, el cuarto, y en ese orden van a aparecer en el formulario, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, ¿no? El divisor también tiene que tener un orden, porque si yo le pongo 6 a este, me va a aparecer acá abajo. Entonces eso es lo que me está diciendo el comportamiento. Esto del listado es un tema que manejamos de manera interna para ver si, digamos, necesito que el campo se me liste acá, en el listado, ¿no? Si quisiera que el campo vaya, no sé, tengo algo de la producción que quiero que se vea en el listado de datos, ¿no? Tal vez si la persona está entrevistada y quiero que aparezca acá, entonces puedo utilizar eso, ¿no? Repito, no debería ser requerido eso porque esto es dinámico y se puede manipular como lo estamos viendo, pero esto no tanto, ¿no? Entonces, acá, si bien se va a hacer un ajuste en los campos, puede ser de que sean demasiados. Idealmente deberían definir una vez qué cosas quieren que se vea acá y nosotros lo programamos y no lo modificamos, ¿no? La idea es modificar estos valores variables, no la estructura de los formularios, ¿no? Entonces sigamos viendo, acá tengo el listado, el orden en la base de datos es muy importante también. Si bien este es el orden de visualización, necesito tener un orden en la base de datos también, que no lo voy a explicar. Esto me dice la versión, si es, digamos, la última versión, yo puedo agarrar y todos los que están con la versión actual están en valor verdadero. Si yo aquí le pongo false, este campo ya no se va a desplegar, pero no está desapareciendo de la base de datos. Tengan en cuenta de que hay reportes que se generan en función de esta estructura y si yo hago desaparecer esto, pues los campos que vayan a generarse en función o en proporción de esta definición ya no se van a mostrar y podría generar error, ¿no? Y acá el tipo de control simplemente me dice si es un drop-down list, es decir, un campo que puedo seleccionar así, ¿no? O es simplemente un campo de tipo texto, de un campo de tipo picker, un campo de tipo char, ¿no? Entonces eso es lo que me está diciendo, ahí está. Y la ayuda, ¿no? La ayuda dice selecciona el tipo de campo, el tipo de entabulado de la producción, de quinoa en la lista, ¿no? Entonces si yo veo acá la ayuda del tipo de entabulado, es el valor que está en la base de datos. Entonces esto lo pueden modificar ustedes, si lo que hemos puesto nosotros no es tan exquisito como deberíamos para orientar, tengan en cuenta de que esto va para personas que son de campo,
y van a necesitar ese tipo de ayuda, ¿no? Entonces acá, bueno, y lo último sería la transacción, ¿no? Que como estoy creando, estoy borrando y creando, ¿no? Porque podría agarrar y hacer las modificaciones directamente acá, es lo mismo, solo que tendría que dar la transacción modificar y ya está, ¿no? Entonces nosotros para inicio hemos preferido hacerlo así, ¿ven? Entonces si se fijan lo que les decía, el tamaño de este es 2, 2, 2, 4 y 2, me suman los 12, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría crear otro campo de tipo char, me copio esta definición que tengo acá, le pongo control C, ¿no? Aquí voy a poner una comita porque voy a crear un campo más, le estoy poniendo crear. Entonces, este campo es persona entrevistada, digamos, le voy a colocar así, observaciones. Observaciones es de quinoa, está bien, etiqueta. Observaciones, digamos, observaciones generales, por así decir, ¿no? Entonces, es un campo que le voy a colocar de 12 para que esté en toda la extensión. No tiene ninguna fuente de datos, el orden seguramente debería ser 7. Listar, bueno, solamente se está listando dentro del formulario. Acá tengo que el orden en la base de datos también sea 7. Es un campo de tipo control, no tiene una fuente de datos, en su diseño solamente estoy cambiando el tamaño, ¿no? Entonces voy a colocar acá, registre las observaciones a su registro de datos, ¿no? Hemos visto también acá que required es no, porque está esto así, ¿no? Entonces basta con que yo haga correr este script, obviamente este script se los voy a dar, se ha creado el campo, ha borrado las 6 líneas que habían y me ha creado 7 líneas. Si yo vengo acá, hago un refresh y seguramente el campo nuevo me va a aparecer al final, ¿no? No me aparece con asterisco porque no tengo, lo he definido que no es requerido, al igual que persona requerida, ¿no? Entonces, esto puede no entrar, no me va a pedir al validar, etcétera, ¿no? Acá el peligro de que ustedes modifiquen, creen, hagan, etcétera, está en que, no sé, me aprueben una serie de documentos sin observaciones y luego aparecen otros documentos con observaciones, entonces puede haber, digamos, incoherencia en los datos. Por eso les decía, idealmente deberíamos tener los campos bien definidos, ¿no? Lógicamente, si vamos a crear nuevos, está bien, se puede hacer, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tengo esto, como les decía, es de una vista de filtros, voy a colocar un valor más acá, es simple. Acá tengo las vistas de filtro, fíjense que el campo me está haciendo referencia a esta vista de filtro. La vista de filtro está acá, es un campo de la base de datos y acá simplemente esto, bueno, esto ya tal vez para una persona que conozca, digamos, un poquito estoy adicionando un nuevo campo a la base de datos, a la vista de filtro. Se puede hacer desde el sistema, pero eso no los tienen que solicitar, no habría problema, porque en realidad la fuente de datos para nosotros hemos visto que es mejor hacer así. Al fin y al cabo, si ya estoy entrando hasta acá, esto es más sencillo que estar creando en la tabla de parámetros el valor, pero nuevamente esto lo tienen que definir ustedes. Si ustedes lo quieren de la otra forma, pues vamos a ver, ¿no? Entonces acá ya tengo, ay, perdón, acá necesito que diga 7, ¿no? Para que tengan otro valor, para que se registre ese nuevo valor. Entonces lo voy a hacer así. Y hemos creado en el tipo de entabulado un nuevo campo. Lógicamente tengo que hacer un refresh y en el tipo de entabulado debería aparecer, bueno, creo que no está, estiércol abierto y cerrado. Esto, bueno, es porque no tiene un orden, podemos ponerle un orden acá también. Le voy a poner que ordene para que me aparezcan del 1 al 7, digamos, ¿no? Esto no es complicado, ¿no? No debería serlo, pero bueno, ya son conocimientos un poquito más técnicos. Lastimosamente, sí, alguna persona debería
hacerlo con esto, ¿no? Entonces me aparece este valor acá, ¿no? Y bueno, incluso a este le puedo dar para que sea requerido, ¿no? Entonces me tendría que venir acá. Si se fijan, voy a buscar algún tipo de valor que sea requerido. Estoy haciendo un copy-paste, básicamente, ¿no? Persona, acá, observaciones, versión, denme 2 segundos. Required. Es esto. Required en diseño. Este es todo. Desde acá, es desde la coma, ¿no? Hasta acá y luego vendría opción. Ah, no, acá solamente. Entonces es esto, ¿no? La hoja Excel les va a servir para hacer estas modificaciones, ¿no? Entonces a nuestro nuevo campo le he dado required, sí, y bueno, con eso el campo debería volverse requerido, ¿no? Entonces si se fijan ya me lo va a pedir, ¿no? Si yo hago el cambio me va a decir este valor es requerido, ¿no? Entonces así es como se maneja. Incluso tengo acá un pequeño generador para crear una nueva fila. He creado acá ya unos campos que voy a requerir y voy a agarrar, simplemente copiarlos. Entonces para mostrarles simplemente cómo crearía más campos ya basados en esta estructura, ¿no? Entonces acá voy a crear acá para hacer una nueva fila. Voy a revisar. He creado un divisor de parcela, que son con otros datos, y si se fijan tiene la correlatividad 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero estas nuestras observaciones que acabamos de crear, quiero que sean el campo 12, ¿no? Y voy a revisar de que todo esté correcto, parece que sí, ¿no? Y le doy ejecutar a mi script, ¿no? Ay, miren, tengo aquí un error, efectivamente es por que tengo acá un punto y coma. Este debería ser coma. Bueno, esos son gajes del oficio, generalmente pasan, ¿no? Y he creado los campos, ¿no? Antes había 11, ahora hay 12 campos en la base de datos. Voy al sistema y coloco F5 y el sistema seguramente ya me ha creado un nuevo divisor. Recuerden, teníamos solamente estos de acá. He creado superficie de quinoa en hectáreas, superficie cultivada en hectáreas, son campos de tipo numérico, con sus ayudas respectivas. Cumple la rotación de quinoa, utiliza riego, si no. Nuestras observaciones, que son los campos que había creado, ¿no? Entonces acá bastaría con poner valores, ¿no? Cumple la rotación, estoy manejando con el teclado, utiliza riegos y observaciones que hemos dicho de que va a ser un valor requerido, ¿no? Entonces ya hemos creado una nueva fila. Lógicamente los formularios que ustedes manejan son bastante más grandes, tienen más datos, pero esta sería la forma de ir aumentando datos, cambiando las características del dato, cambiando las ayudas que tienen cada uno de esos datos, aumentando registros acá, ¿no? O directamente definiendo si van a ser requeridos, si son de tipo picker, etcétera, ¿no? Entonces, con eso estaría terminada esta parte. Repito, no quise entrar en detalles, tiene algunas otras funcionalidades más que no las hemos usado por el análisis que hemos realizado. No creo que vayan a ser necesarias, entonces no creo que sean necesarias explicarlas. Si en algún momento ustedes requieren otro tipo de cosas, pues nosotros vamos a ver de adaptar el generador a esto, pero no creo, la verdad. Son formularios relativamente sencillos y esta sería la forma, en la que se modifican, ¿no? Entonces, sigan adelante, muchísimas gracias.